Ok, hermanos, sean bienvenidos cada uno de ustedes. Gracias por estar ya en la casa de nuestro Dios. Vamos, hermanos, a empezar la escuela dominical en esta mañana. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes, hermanos, y también le queremos dar la bienvenida a cada uno de los que nos miran por medio de las redes sociales. Sean bienvenidos, hermanos, y que sea de gran bendición este estudio que vamos a tener en esta mañana. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a hacer una oración. Amado y bendito Dios, te damos gracias, Señor, gracias por permitirnos un día más de vida, Señor, y podernos reunir, Señor. Lo hacemos todo el tiempo en su nombre, Padre, y pidiéndole que hable a cada uno de nosotros, Señor. Queremos ser edificados por medio de su palabra, mi Dios, y que nos ayude, mi Dios, a vivir de una manera aceptable ante sus ojos, mi Dios, y que nos enseñe, mi Dios, a vivir separados del pecado también, Padre. Pues, mi Dios, le damos las gracias, Señor. Bendiga cada uno de mis hermanos que ya están reunidos aquí. Mi Dios, le pedimos por los que nos miran en las redes sociales. Y también si alguien más viene en camino, mi Dios, pues le pedimos que usted apresure sus pasos, Señor. Nos ponemos en sus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos, pues en esta mañana vamos a empezar con el estudio de la obediencia cristiana. Es un nuevo estudio, hermanos, que vamos a empezarlo en esta mañana y pues sabemos que siempre, hermanos, el Señor tiene algo preparado para nosotros. Y vamos a estar mirando allí, hermanos, cómo a Dios le agrada el que nosotros seamos obedientes. Y vamos a ir, quiero que me acompañen ahí al versículo, vamos a ir a Primera de Samuel y vamos a leer en el 15:22, hermanos. Primera de Samuel 15:22, lo voy a leer y me siguen ustedes con su vista. Dice la palabra de Dios así: Y Samuel dijo: ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Pues en este versículo, hermanos, podemos nosotros mirar cómo Dios habla en la forma de la complacencia antes de cómo nosotros también nos comportamos. Dice: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, dice, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Entonces, hermanos, el obedecer a Dios es mucho más importante que cualquier sacrificio. Podemos mirar, hermanos, cómo en aquellos tiempos, ¿verdad?, de los sacrificios, pues se tenían que hacer esa matanza de animalitos, ¿verdad?, para ser limpiados del pecado. Pero ahora, hermanos, ya tenemos a nuestro Señor, que es el que Él dio la vida de una vez y por todas. Pero se imaginan, todavía en aquellos tiempos, hermanos, Dios hablaba al pueblo de que a Él le importaba mucho más la obediencia de cada uno. Por eso, hermanos, es importante, ¿verdad?, el que nosotros pongamos atención cuando Dios nos habla y que pongamos en acción lo que Él quiere que nosotros hagamos. Es la importancia, hermanos, para Dios. Vamos a estar hablando, hermanos, en esta clase sobre la importancia de obedecer. Y esto nos va a ayudar bastante, hermanos, porque sabemos que si obedecemos a Dios, pues Él, hermanos, nos va a estar siempre protegiendo, va a estar siempre cuidando de nosotros. Y en todo momento, hermanos, el obedecer es lo que tenemos que hacer en nuestra vida, hermanos. Porque recuerde que con la obediencia vienen muchas cosas en todo esto, en un vivir mejor, en el agradarle a Dios y en muchas otras cosas, hermanos. El obedecer es muy bueno. ¿A quién se debe de obedecer primeramente, hermanos? Pues a Dios, ¿verdad? Empezamos con Dios, a obedecerle a Dios,
y así de allí podemos seguir nosotros obedeciendo como a nuestros padres, a obedecer también, hermanos, a nuestros patrones, nuestros mayordomos, si es que trabajamos para alguien. Es una obediencia. ¿Sí, Mike? Sería la primera obediencia que debemos obedecer a Dios. La primera obediencia que Dios pide. Pues una es de que nosotros no estemos pecando. Entonces les dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios que en el que Él ha enviado. Sí. Sí, también Dios nos ha puesto los mandamientos, que es uno de los principios donde nos enseña que nosotros debemos de obedecerle a Dios en todo momento. Y hay muchas formas de cómo Dios quiere que nosotros le obedezcamos, ¿verdad? Y siempre, hermanos, cuando nosotros obedecemos a Dios, dice la palabra de Dios, hermanos, que todo es para que nos ayude a bien. Porque cuando nosotros obedecemos a Dios, hermanos, podemos mirar en nuestro alrededor que todas las cosas están bien porque Dios las pone en su lugar. Cosas que están mal, hermanos, cuando nosotros estamos en la obediencia ante nuestro Dios, Dios tiene un control en nuestro vivir. Y en ese control, hermanos, Él acomoda las cosas que están mal a nuestros alrededores. Entonces nos da una vida mejor, nos da una forma, hermanos, de que nosotros miremos esa limpieza de ese camino que Dios nos pone al frente de nosotros y que vamos nosotros caminando por ese camino limpio, hermanos, y que no nos estamos desviando de Él para hacer lo malo. Entonces Dios se agrada de todo eso, hermanos, y Dios tiene el cuidado de cada uno de nosotros, porque podemos ver su mano en todo momento. Siempre, siempre, hermanos, cuando vemos un resultado de algo que no debería de sorprendernos, pero muchas veces esto pasa, de que Dios nos bendice con aquello y a veces nos quedamos nosotros sorprendidos y decimos, pero ¿cómo? ¿Cómo pasó? Pues es que es Dios, hermanos, que para Él no hay nada imposible y siempre Él, hermanos, tiene ese cuidado de cuando nosotros andamos bien en sus caminos. Por eso, hermanos, Dios nos enseña que nos acerquemos en todo momento a Él, que estemos en todo tiempo buscando de Él. Y allí está la clave de todo, hermanos. El vivir para nuestro Dios, pues es lo mejor que hemos hecho en nuestras vidas, lo sabemos. No hay ninguna confusión ni nada, hermanos. El que nosotros hayamos aceptado a Dios como nuestro Salvador, pues allí, hermanos, podemos mirar la mano de Dios en todo tiempo. Pero sí, una de las cosas, si nosotros le obedecemos, ¿verdad? Pues, como les decía, debemos de obedecer primeramente a nuestro Dios. Y allí en Hechos, hermanos, 5:29, la palabra de Dios allí nos dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso es muy importante, hermanos. Nosotros primeramente tenemos que obedecer a nuestro Dios. Y muchas veces, hermanos, se nos hacen las cosas difíciles porque nosotros no estamos haciendo adecuadamente lo que Dios quiere. ¿Por qué se nos hacen las cosas a veces tan difíciles? Porque no estamos nosotros obedeciendo primeramente a Dios. Porque si empezamos, hermanos, por primeramente obedecer a Dios, como les decía yo hace rato, Él acomoda todas las demás cosas que están a nuestro alrededor. Pero no podemos, hermanos, primeramente empezar por abajo y dejar a Dios a un lado.
No, esto debe de ser primeramente Dios, hermanos, y después, conforme a cómo vamos viviendo nuestra vida, Dios nos va enseñando el día a día cómo debemos de vivir, cómo debemos de hacer las cosas, y vamos haciendo las cosas, hermanos, conforme a como Dios nos va diciendo, y todas las cosas nos salen a bien. Pero, ¿qué es de cuando nosotros, hermanos, primeramente ponemos al hombre y nos empezamos a llenar de lo que el hombre está haciendo y de lo que el hombre nos está a veces diciendo? Y eso se viene, nos viene metiendo en una aflicción a nosotros mismos. Porque nosotros, hermanos, muchas veces confiamos más en el hombre que en Dios. Y eso es lo malo de nosotros, hermanos. Que nos llenamos mucho de el hombre, mucho de este mundo, y estamos dejando a Dios a un lado, y las cosas no nos están saliendo bien porque nosotros estamos haciendo lo al revés. No lo estamos haciendo como Dios quiere. Es primeramente, hermanos, hacerlo empezando con Dios, ponerlo a Él en primer lugar, y ya después que Él nos indique qué es lo que vamos a hacer. Cómo nosotros vamos a seguir viviendo esta vida. Pero si lo estamos haciendo siempre, hermanos, con Dios, pues va a ser algo muy, muy bonito, muy bien, que se va a estar haciendo las cosas porque proviene de Dios. Según el testimonio de los apóstoles, la obediencia es nuestro deber supremo. Ellos, hermanos, en todo momento estaban poniendo a Dios en alto. Había fallas, había momentos donde, pues, definitivamente le fallaban a Dios. Pero ellos miraban, hermanos, cómo la fuerza de Dios podía venir a ellos y enseñarles que estaban haciendo lo malo, y les decía que se corrigieran, que hicieran lo bueno y dejaran de estar haciendo lo malo. Y de esa forma, hermanos, ellos aprendían, pero era muchas veces con mano dura de Dios. Dios, hermanos, en aquellos tiempos, pues lo sabemos, lo podemos leer en todo el Antiguo Testamento, cómo era duro con el pueblo, ¿verdad? Que les enseñaba con vara. Y ahora, hermanos, nosotros tenemos la oración, tenemos otras formas de cómo ir a Dios y obedecer a Dios y hacer las cosas como a Dios le agrada, ¿verdad? Juan, hermanos, enseña que es una prueba de que conocemos a Dios. Allí en Primera de Juan, hermanos, vamos a mirar allí en Primera de Juan 2. Vamos a ir a Primera de Juan 2, hermanos. Y tenemos en la palabra de Dios, hermanos, todo esto que Dios quiere, hermanos, y nos enseña cómo nosotros debemos, hermanos, de estar haciendo las cosas. Primera de Juan, hermanos, en el 2, el 3 y el 4, allí, hermanos, nos dice así, dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos, ¿qué dice, hermanos? Sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal, dice, es mentiroso, y la verdad no está en él. Entonces, fíjense, hermanos, cómo Dios quiere que nosotros primeramente le obedezcamos a Él. Y en esto sabemos nosotros, ¿verdad? Dice, le conocemos, dice, si guardamos sus mandamientos. Si tenemos a Dios, hermanos, con nosotros, debemos de obedecerle. Debemos de estar en obediencia en todo tiempo, porque esto es, hermanos, lo que le agrada a Dios. Y Él por eso, hermanos, nos pone en su palabra tantas formas de cómo nosotros guiarnos.
para que nosotros hagamos las cosas bien ante nuestro Dios, pues Él nos ha dejado, hermanos, este libro que es su palabra, y que ahí lo tenemos, hermanos, y podemos guiarnos por el camino que Dios quiere. Esa es la importancia, hermanos. Cristo dice, hermanos, también que solo así podemos ser sus amigos, ¿verdad? Él nos muestra como amigos de Él, hermanos. Y nos enseña de diferentes formas cómo Él, hermanos, se acerca a nosotros para que lo entendamos más que todo. Que Él es como nosotros, hermanos. No más que Él es 3 veces santo y Él no está en el pecado, ¿verdad? Pero se asimila a nosotros, nos enseña, hermanos, que Él está con nosotros, de que Él vino a este mundo, de que Él aquí estuvo y que Él anduvo experimentando todo lo que nosotros experimentamos. No más que Él fue más fuerte, su experimento. Todo lo que Él recibió, lo que Él sintió, hermanos, pues fue mucho más fuerte de lo que nosotros hemos sentido. Pero Él nos enseña, hermanos, que Él es como nosotros. Y que nosotros, hermanos, podemos guiarnos por medio de Él y que podemos crecer así como Él lo hizo. Y que podemos llegar a ser, hermanos. Nos dice la palabra de Dios que podamos llegar a ser como Dios, ¿verdad? Pero sería algo muy imposible, decimos, pero no, porque, hermanos, un día nosotros vamos a dejar este mundo y va a pasar con nosotros exactamente lo que pasó con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando Él fue llevado al cielo, pues Él ya, hermanos, ya estaba con Dios. Ya ese día que nosotros también pasemos con Él, ya vamos a ser quitados de todo pecado, porque ya no va a haber pecado en nosotros. Vamos a estar limpios, hermanos, y vamos a estar ahí con Dios. Pero la única forma va a ser así, que vamos a ser quitados, hermanos, de todo pecado, porque recuerde que Dios aborrece el pecado. Entonces, hermanos, dice que también, dice nuestro Señor, ¿verdad? Dice que solo así podemos ser sus amigos, como nos dice allí, hermanos, en Juan 14. Acompáñenme allí a Juan 14, hermanos. Y en la palabra de Dios, hermanos, tenemos muchas enseñanzas de cómo nosotros, hermanos, podemos obedecer a nuestro Dios y siempre estar haciendo lo que a Dios le agrada, ¿verdad? Juan 14, en el 15, hermanos, allí dice la palabra de Dios, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, hermanos, nosotros decimos amar a Dios, pero ¿qué con tantas cosas que nosotros, hermanos, tenemos que hacer a Dios, para Dios, y no las hacemos? Por ejemplo, hermanos, una de las cosas es que si nosotros decimos amar a Dios, nosotros no podemos, por ejemplo, estar haciendo algo para Dios y hacerlo a medias. O sea que a Dios le agrada, hermanos, que nosotros llevemos un control en nuestra forma de vivir. Pero dígame una cosa, hermanos, si aquí dice la palabra de Dios, si me amáis, guardad mis mandamientos. Los mandamientos de Dios conocemos muchos. Pero por ejemplo, hermanos, un mandamiento de Dios, ¿cuál es? Les voy a decir uno, hermanos, que tal vez les va a afectar a su vida cristiana. Pero uno de ellos es, hermanos, que dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre.
No sé, tal vez a algunos de ustedes les va a afectar mucho lo que estoy diciendo, pero hermanos, si nosotros estamos haciendo eso, nosotros estamos a medias, porque no estamos haciendo exactamente lo que Dios quiere. Ahora estamos poniendo muchas veces a fulano de tal, por esto yo no estoy asistiendo a la iglesia, por eso yo me voy de la iglesia, porque fulano de tal, fulano de tal. ¿Y qué de Dios? ¿Dónde estamos poniendo el mandamiento de Dios en ese momento? Cuando nosotros decimos, yo me voy de esta iglesia porque a mí no me gusta fulano de tal, como actúa, como es. Quiere decir, hermanos, que no estamos nosotros poniéndonos en las manos de Dios para que Él nos guíe. Nos estamos poniendo en las manos del hombre. Sí, Mike. Hay mucha gente, hermanos, que usa las redes sociales, aunque están mintiendo cuando dicen estoy enfermo, por eso no pude ir a la iglesia y me quedé viéndolo por medio de las redes sociales. ¿A mí qué me interesa? Al pastor de una iglesia, ¿qué le interesa que esté diciendo, miren hermanos, no debemos de dejarnos llevar por el qué dirán? Aquí tenemos que dejarnos llevar por el qué dirá Dios de lo que nosotros estamos haciendo. Lo demás, ¿qué nos importa? Eso lo debemos de dejar a un lado, hermanos. Si nosotros estamos mintiendo, le estamos mintiendo a Dios y no le estamos mintiendo al hombre. Porque yo le pudiera decir, a mí, ¿qué me interesa? Si hay alguien ahí en las redes sociales y que ahorita está diciendo, no pude presentarme a la iglesia porque estoy bien malo y no me puedo levantar, esto y lo otro. Si es verdad, hermano. Si es mentira, es mentira. Y a mí no me está mintiendo. Por mí ahí que se quede toda la vida. Pero si le está mintiendo a Dios, hermanos, eso es lo malo que podemos hacer. Entonces no podemos, hermanos, nosotros decir que amamos a Dios si estamos haciendo las cosas a la mitad. Si no estamos haciendo lo completo, hermanos, quiere decir que no amamos a Dios. Porque Dios lo dice, hermanos, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y mandamientos de Dios, hermanos, tenemos muchos. En toda la Biblia los podemos estar mirando. Y Dios quiere que todos esos mandamientos, hermanos, los arreglemos. Y más que todo, hermanos, Dios quiere que arreglemos todas estas cosas con Él, no con el hombre. Porque si nosotros, hermanos, queremos arreglar muchas de estas cosas con el hombre, nos vamos a meter en un pleito, en un conflicto. Pero si las arreglamos con Dios, hermanos, Dios las arregla y las deja en claro y quedamos bien nosotros con Dios y quedamos bien con el hombre. Pero muchas de las veces, hermanos, nosotros queremos hacerlo en nuestras propias fuerzas y todo nos sale mal. ¿Por qué cree que ahorita andan muchos por allá en las otras iglesias? Porque pusieron sus fuerzas primeramente en el hombre, no las pusieron en Dios. Porque Dios muchas veces les habló y les dijo. Ahora, si nos gusta, hermanos, andar brincando como chapulines, pues ya es algo que ya se pone allí y ahí está. Pero cuando Dios hace las cosas, hermanos, y las hace de una forma que proviene de Él, está bien. Pero cuando no es así, hermanos, nosotros tenemos que arreglarlo con Dios, todo eso que no agrada a Dios. Salomón, hermanos, resumió nuestro deber de la siguiente manera, como dice allí en Eclesiastés. Vamos a ir allí a Eclesiastés, hermanos, y en la forma de vivir, hermanos, nosotros debemos de entender que muchas veces, hermanos,
hacemos las cosas y verdaderamente no le agrada a Dios, hermanos, cuando nosotros mentimos, y que muchas veces, hermanos, esto nos lleva, por ejemplo, a hacer diferencias entre nosotros como seres humanos. Y que decimos a veces, sí, hermano. Sí, hermano, yo también he visto algunas situaciones de tipo que se exaltan algunas personas sobre otras. Y a veces pues, la persona sabe lo que y la otra persona sabe. Y exaltarlo pues confunde a las demás personas. Sí, hay una confusión. Hay una confusión y aparte que también le da un compromiso erróneo a la persona. Sí, exacto. Porque no puede ser uno al que vean porque está siendo exaltado o pasa. Es que hermano, nosotros debemos de entender y está muy claro. La vida cristiana, hermanos, es clara. Y tenemos a un abogado que es nuestro defensor. Y ese abogado, hermanos, es Dios. Es nuestro Señor Jesucristo. Que a Él lo debemos de poner en primer lugar en todo. Que Él resuelva nuestros problemas. Porque cuando lo hace así, hermanos, Dios, cuando Él resuelve nuestros problemas, todo queda bien, todo queda claro, porque lo está haciendo Dios. Y lo más triste de todo esto, hermanos, es que nosotros lo sabemos, pero no lo queremos hacer. Si nosotros, hermanos, lo hiciéramos de esa manera, como Dios dice, todo estaría bien. Porque entenderíamos, hermano, entenderíamos qué es realmente lo que Dios quiere de nosotros para Él. Dios nos lo deja saber. Entonces, cuando lo hacemos de esa forma, hermanos, Dios es tan claro con su forma de ser para con nosotros, hermanos. Recuerde que, hermanos, el amor de Dios es tan grande y tan grande que no tiene final. Y Él quisiera, hermanos, llenarnos de amor, llenarnos de ese cariño que Él tiene para con nosotros, pero donde estamos fallándole en todo momento es en los mandamientos de Él. Que todo el tiempo, hermanos, dejemos que Dios, Él haga las cosas. Porque vivimos vidas tristes, hermanos, y la mera verdad, nosotros, hermanos, somos seres humanos y le fallamos en todo tiempo. Por eso es importante que en todo momento nosotros estemos agarrados de la mano de Dios, que no nos soltemos para nada, porque en cualquier momento, hermanos, que nosotros nos soltamos, el enemigo, recuerde que está allí, listo para empezarnos a hacer la vida imposible. Y Él la hace. Y Él nos dice que no debemos, hermanos, nosotros de alejarnos de Él. Que estemos en todo momento allí junto a Él. ¿Alguien tiene Eclesiastés 12:13? Y si quiere alguien, búsqueme Efesios 6:1, Eclesiastés 12:13 y Efesios 6:1. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es todo de bueno. ¿Sí? Efesios 6:1. Salomón dice que resumió nuestro deber de la siguiente manera, y ahí nos lo dice Eclesiastés, ¿verdad? Dice también, hermanos, del mandamiento de Dios. A ver, tenemos allí, hermanos, como hijos, obedecer, dice, en el Señor a vuestros padres. Fíjense que este es uno de los mandamientos, ¿verdad? Que Dios quiere que
se tomen en cuenta con nosotros los cristianos, que nuestros hijos, ¿verdad?, obedezcan a sus padres en todo momento. Y allí en Efesios 6:1 nos enseña, hermanos, de la obediencia. ¿Qué dice Efesios 6:1, hermano? Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Ok. Mire, dice que eso es justo, el obedecer. Pero es como una de las cosas que les decía yo, que primeramente tenemos que obedecer a Dios. Después que al hombre, primeramente tiene que estar Dios. Y de allí Dios nos enseña, hermanos, de cómo el hombre tiene que estar sujeto a Dios, la mujer tiene que estar sujeta al hombre y los hijos deben de estar sujetos a los padres. Y es tan fácil acomodar esto, hermanos, de obedecer ese mandamiento de Dios. Solamente, hermanos, que en estos tiempos se ha ido cambiando todo, pero lo ha hecho el mundo, hermano. Nosotros los cristianos seguimos con los mandamientos de Dios como Él quiere que sean. Nosotros no los vamos a cambiar, ¿no? Nosotros no vamos a dejar que un hijo ahora nos quiera mandar a nosotros. Y Él diga, hey, tú no sirves para nada. Mira, haz las cosas así y haz las cosas acá. No. Primeramente lo que tenemos que entender, hermanos, es que muchas de las veces cuando nosotros sabemos algo y es una persona mayor de edad, nosotros, aunque lo sepamos, tenemos que primeramente mirar o escuchar a esta persona, si es más grande que nosotros. Eso es una obediencia también. Pero nosotros no podemos, hermanos, como lo hacen muchos. Mira, yo lo sé hacer eso, tú no sabes hacer nada. Y humillando y haciendo las cosas conforme a como como al hombre le gusta y no como a Dios le gusta. Esa es una forma de humildad, más que todo. Que seamos humildes hacia los demás, hermanos. Es muy importante en nuestro vivir, ¿verdad? Porque esto también le agrada a Dios, ¿verdad? Pero en lo que va, hermanos, si obedecemos, yo les puedo decir una de las mías, cómo me fue. Yo cuando estaba allá en el rancho, hermanos, yo vivía y estaba como que estaba amarrado. Y llegó el tiempo de que a mí ya amigos y todo eso ya me habían dicho, cuando tú cumplas los 18 años, tú eres libre y tú puedes hacer lo que a ti te dé la gana. Y tu papá, ni tu mamá, ni nadie te puede decir ya nada porque tú ya eres un adulto. Y yo estaba con eso en mi mente. Y es un error, hermanos, nosotros estar esperando el momento para nosotros atacar. Y llegó el momento, hermanos, de cuando cumplí yo los 18 años y luego, hermanos, haga de cuenta que los cumplo en septiembre, pasaron lo que fue octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y en abril ya estaba yo reprochándole a mi padre, el que él ya no me podía decir a mí nada y que ya yo podía hacer lo que a mí me daba la gana y yo me aferré a eso. Sí, hermano. Una observación aquí en Estados Unidos, un país que es 100% casi cristiano, se empezó a relajar con la palabra de Dios y se empezaron a emancipar los niños antes de tiempo, se rebelaron y ahorita los muchachos no están esperando la edad mínima de estudio y se emancipan, se van a vivir solos. Sí. Una manera de libertinaje. Es una forma de libertinaje y es lo que yo
estaba esperando, hermanos, cuando yo llegó ese momento, yo le dije a mi padre, le dije, de aquí para adelante, le dije, tú ya no tienes derecho a decirme a mí nada, yo puedo hacer lo que a mí me dé la gana, y ¿sabes qué? Me voy a ir para el otro lado. Y él todavía, en su poder, en su fuerza, me dijo, tú no vas a ir para ningún lado. Le dije, no te estoy, pidiendo permiso ni nada, le dije, nomás te estoy diciendo que me voy a ir. Y yo seguí de terco, hermanos, así. Y seguí con esa terquedad hasta que ya mi papá, ya lo hice yo más bajo que yo. Y él cedió. Ya él dijo, ¿qué? Dijo, pues si tomaste esa decisión, pues está bien. Hasta eso que me anduvo por allí pidiendo un dinero para que yo pudiera. Porque hermanos, era en los tiempos cuando, en ese tiempo, en el 83, cuando yo me vine a los Estados Unidos, era que usted salía de ahí del rancho, salía en camión hasta la frontera, pero cuando llegaba a la frontera tenía que meterse al río y empezar a subir cerros y bajar cerros y subirlos y caminar 5 días. No caminar los 5 días, ¿verdad? Era una semana para que tenía que usted llegar al lugar donde iban a ir a recogerlo, pero era de que era caminar, dormir en las noches, porque en el día tenía que dormir porque era cuando andaba el helicóptero y andaban las patrullas. Entonces, en la noche caminábamos y en el día buscábamos lugares donde fueran como escondites para dormir, y ya en las 5 o 6 de la tarde volvíamos a salir a la caminata. Y fíjense, hermanos, la desobediencia, cómo llega tan rápido. Allí fue mi primer castigo que Dios me estaba dando, en una desobediencia a mi padre. Me dijo, ¿esto quieres? Pues esto vas a sentirlo. Y fue algo muy duro, tremendo, hermanos, porque el venir caminando con toda esa provisión que teníamos que cargar con todo traíamos lo que era desde el agua, el pinole, la salchicha, todo eso que no se echa a perder muy rápido, porque con eso teníamos que sustentarnos toda esa semana, los días que íbamos a estar en la sierra. Y era muy duro, hermanos, porque venir cargando, unos cargaban agua, otros veníamos 3 nomás, pero unos venían cargando agua, otros veníamos cargando la comida y nos repartíamos así. Venir cargando, comer, y el peor castigo que fue para mí, ¿saben cuál fue, hermanos? Que me vine con botas. Me vine con botas, imaginan cómo era, hermanos. Traía unas perlas de éter así en la punta de los dedos, unas bolotas blancas llenas de agua. Cuando esas se reventaban, era un sufrimiento, hermanos. Pero yo no lo asimilaba a eso, hermanos, de que era un castigo de Dios por desobedecer a mi padre. Si yo, hermanos, hubiera obedecido a mi padre, tal vez hubiera sido mucho más fácil las cosas. Tal vez no hubiera sido necesario haber salido del pueblo a los Estados Unidos. Salgo de allí, hermanos, me vengo a los Estados Unidos y empieza el martirio llegando a Texas, no hay trabajo, ahí andábamos rebotando para allá y para acá, hasta que mi familia me pidió que me viniera acá para Los Ángeles, California. Llegué a California, hermanos, y luego empezaron la misma familia, hermanos, con las borracheras, y después empezaron a entrar ahí los que traían droga y todo eso, y allí empezó mi martirio. Y desde ese momento, se imaginan, hermanos, fue un desastre en mi vida. Solamente, hermanos, por desobedecer a mi padre. Porque yo no sabía de eso, hermanos. Pero ahora que lo puedo leer en la palabra de Dios, puedo mirar todo esto, hermanos, cómo es la desobediencia ante Dios. Y que en ese momento estaba trabajando Dios en mi vida, pero de la forma dura, por desobedecer. Aunque no estaba en los caminos de Dios, pero Dios estaba tomando el control.
de los errores que yo había hecho y de todo eso malo que yo estaba haciendo. Entonces, hermanos, fui cayendo en ese hoyo de las borracheras. A mí todavía en ese tiempo no me dejaban entrar, hermanos, a los bares. Y le buscábamos de una forma y de otra. Pero era algo muy triste, hermanos, y fui cayendo en eso. Y fue un desastre mi vida. Mi vida, hermanos, se recuperó de todo esto cuando yo acepté a Cristo. Que estamos hablando de hace, ¿qué? Unos 8 años. Apenas. Pero ya llevaba como más de 20 años, hermanos, viviendo una vida triste y una vida desastrosa. Era un desastre, hermanos, yo allí en California. Pero todo esto, hermanos, es lo que tuve que pagar por un día, decirle a mi padre que él no tenía que meterse en mi vida y que él estaba fuera de mí. Que yo ya era un hombre y que yo ya me iba a sobrellevar por mí mismo. Y lo pagué muy caro, hermanos. Hasta cuando vine aceptando a Cristo y que ya empecé, hermanos, a conocer a Dios y a mirar lo que a Él le agradaba y esto, más que todo, que me empieza Él a enseñar que yo fui un mal hijo y que desobedecí. Y que tuve que pagar por todo eso, lo pagué muy caro. Y todavía tal vez estoy pagando parte de eso, hermanos, porque dura. Pero sí, hermanos, le doy gracias a Dios porque fue un cambio muy grande en mi vida, en mi forma de vivir. Pero de ahí para acá, hermanos, Dios ha tenido el control y me ha venido enseñando día a día. ¿Cómo quiere, hermanos, que yo le obedezca? Y he hecho lo posible, hermanos, por mantenerme bien ante los ojos de mi Dios. Y le pido día a día, hermanos, que Él me mantenga firme. Pero sí, hermanos, tengo mucho de eso, hermanos. La mera verdad, tengo mucho de eso, de que yo pongo primeramente a Dios que al hombre. Me entra en mi cabeza, hermanos, cuando hay una reacción en contra del hombre, que rápidamente Dios me habla y me dice: hey, estás mal. ¿Por qué estás haciendo las cosas de esa forma? Reacciona. Y gracias a Dios, hermanos, que reacciono y empiezo a asimilar, más que todo, a acomodar las cosas donde deben de ir, hermanos. Y es muy importante esto, cuando nosotros, hermanos, paramos de algo malo que vamos a hacer y lo empezamos a asimilar y empezamos a acomodar las cosas como deben de ir en su lugar. Porque no, tampoco vamos a poder acomodar algo si es para nuestra conveniencia. No se puede así. Poner las cosas claras y hacerlas en la misma balanza. Y al último, hermanos, caemos en conclusión de que todo está en el corazón de Dios, donde nosotros debemos de estar siempre haciendo las cosas. Porque de allí es donde todo eso, hermanos, nos enseña a que si acomodamos las cosas en su lugar, van a estar bien. Y es de la forma, hermanos, que nosotros podemos vivir una vida agradable ante los ojos de Dios, porque lo estamos poniendo a Él en primer lugar. Y eso es lo principal de todo, que verdaderamente debería de serlo en todo momento. Pues allí, hermanos, como decía Efesios, ¿verdad? 6:1, dice que este es el primer mandamiento con promesa. La Biblia ofrece 4 motivos para obedecer este mandamiento. Dice, hermanos, que esto es justo. Dice también el número 2, hermanos, para que te vaya bien. Habla de la justicia, hermanos, y habla de cómo nosotros vamos a vivir una vida bien si nosotros hacemos
la obediencia a nuestro Dios y obedecemos en todo momento. Para que seas, dice, de larga vida sobre la tierra. ¿Se imagina, hermanos, cuando nosotros obedecemos a Dios, cómo todavía Dios nos habla de que Él puede extender nuestros años de vida? Y yo lo creo eso, hermanos. Yo creo que Dios lo hace, porque ejemplo nos dejó. ¿Cuántos años vivían en aquellos tiempos, hermanos? Se nos habla de miles de años, hay unos, ¿no? 900, imagina, hermanos, cómo era esto antes, de cómo Dios daba esa larga vida. Y ustedes creen que no nos pueda dar Él ahorita unos 20 o 30 años más de vida si nosotros nos portamos bien. Si nosotros hacemos lo que Dios dice. Porque Dios quiere, hermanos, que le obedezcamos. Como decía allí, ¿verdad? En Efesios 6:1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y allí en el 5, Efesios 5:1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Entonces, hermanos, todo está en cómo nosotros estamos obedeciendo a Dios. Cómo nosotros estamos haciendo las cosas para Dios. Si mucho tiene que ver, hermanos, si las estamos haciendo también las cosas para Dios con un agrado. Muchas veces, hermanos, estamos haciendo algo para Dios y lo estamos haciendo en la carne, estamos haciéndolo con coraje. Porque yo, ¿a poco no está el hermano Mike allí para que él está fuerte y todo y él lo podía haber hecho mejor que yo? Y estamos renegando y echando y hermanos, Dios dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas, pero nunca clamamos. Entonces por eso nos lleva muchas veces a ese reniego que estamos haciendo, porque no estamos, hermanos, realmente nosotros clamando a Dios. Pues en sí eso es lo que se está haciendo, hermanos. En esta vida cristiana es lo que nos está llevando al precipicio, lo que es el dinero. Y es algo, pues, hermano, que puede tener el dinero que sea, mucho dinero puede tener, pero va a haber dolor en el alma. Va a haber dolor en nuestro ser. Por mucho dinero que tengamos, hermanos, va a llegar la tristeza y va a haber humillación también. Por eso es importante, hermanos, que nosotros entendamos que como estamos bien, hermanos. Solamente lo único que necesitamos, hermanos, es obedecer a Dios en todo. Dice, hermanos, la Biblia nos enseña, dice que todo lo demás vendrá por añadidura. Lo que Dios quiere decir, hermanos, que Él nos va a estar dando todas esas necesidades que nosotros tengamos. Pero que mientras, hermanos, le obedezcamos a Él, que vivamos obedeciéndole en todo momento y que hagamos las cosas de su agrado. Todo esto, hermanos, tiene que ver con la obediencia y obedecer primeramente a Dios. Poner a Dios, hermanos, en lo alto. Y de allí Él nos va a enseñar cómo venir obedeciendo a los demás en nuestro vivir. Pero primeramente poner a Dios en obediencia, hermanos, y hacer las cosas, hermanos, bien para Dios. Y no hacer las cosas a medias más que todo, hermanos. Si vamos a hacer algo para Dios, hay que hacerlo como debe de ser. Vamos a venir a la iglesia, hermanos. Vamos a venir todos los días que se abran las puertas de aquí la iglesia. Vamos a ofrendar siempre. Vamos a diezmar siempre.
vamos a hacer esto, vamos a hacer esto otro, hermanos, hacerlo para siempre. Mientras que estemos en esta vida, en este mundo, vamos a servirle de lleno a Dios con todo, hermanos, no a mitad, porque eso no le agrada a Dios. Si vamos a obedecerle, le vamos a obedecer en todo, y así, hermanos, de esa forma Dios se va a agradar de nosotros, y el grande beneficio vendrá, hermanos, para cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, vamos a dejar ya ahorita, porque ya se nos vino el tiempo encima. Dice por último, hermanos, dice, porque esto agrada al Señor. La obediencia a los padres nos prepara para ser más útiles a Dios y a nuestro prójimo. Eso es, hermanos, lo que hace Dios con nosotros. Cuando nosotros, hermanos, obedecemos a Dios, a nuestros padres, ¿verdad? Pues de allí, hermanos, Dios tiene bendiciones para cada uno de nosotros. Sorpresas que no las podemos mirar porque van a llegar a su tiempo, y muchas cosas más, hermanos. Más que todo dice que largos días. Vamos a orar, hermanos. Amado y bendito Dios, le damos gracias, Señor, por este momento de meditación en su palabra, Señor, y en este mandamiento, Señor, que usted quiere que le obedezcamos en todo momento, Señor. Pedimos que nos bendiga, Señor, llénenos de usted, Padre, y que aprendamos a servirle a usted, mi Dios, y que hagamos las cosas en todo momento para usted, Padre. Bendiga a mis hermanos, Señor, que han estado escuchando el mensaje, Señor. Pedimos por los que nos miran por medio de las redes sociales, que igualmente, mi Dios, les llene de bendición. Y le damos las gracias, Señor, porque sabemos que usted se agrada de los que le obedecemos, Señor. Bendiga el resto del programa, Señor. Bendiga los alimentos que van a ser traídos en esta mañana, Señor, y así mismo le pedimos por la predicación, los cantos, el coro, todo lo que vamos a hacer lo ponemos en sus manos en Cristo Jesús. Amén.